Gracias. Soy Pablo Rodríguez Blanco, periodista. Parece que si de verdad queremos llegar a la paz, habrá que pensar en una justicia transicional, no solo para los grupos insurgentes que negocian con el gobierno, sino para las derechas que estuvieron involucradas también en esta época tan violenta de Colombia, de lado y lado. Digamos, los elementos de la justicia transicional. Obviamente, lo que tiene que ver con la guerrilla y con el Estado, pues, surgirá de la mesa de negociación. Pero lo que tiene que ver con los militares no puede surgir de la mesa de negociación sobre la guerrilla. Ni lo que tiene que ver con la sociedad civil tampoco puede surgir de la mesa de negociación sobre la guerrilla. Pero sí es necesario que haya justicia transicional para todos los que vivieron en el conflicto, si aquí queremos que haya paz. Pero no dictada por la mesa, no, dictada por el Congreso y las autoridades legítimas. Y eso me parece que es un elemento de irritación en la sociedad. Pues evidentemente no se ha firmado la paz. Y la actitud de una sociedad, lo único que tiene que dar la ley aquí es dejar pasar. Eso es. Y eso no se hace al final. Mientras tanto, ellos están ganando visibilidad, vocería, planteando temas de toda clase, y eso acaba irritando a la sociedad tremendamente. Entonces, un proceso que se alarga, pues obviamente tiene más deterioro en ese sentido que uno que es corto. El proceso que no es de los 14 años, el primer día hasta el último. Entonces, esto es pues una parte pues, natural del proceso que ya llevamos tiempo. Pero lo que siempre hay que preguntarse es si vale la pena estar negociando o no. Si la guerra se acaba sola, sin negociar, o si la guerra se acaba negociando. Y yo, sí, francamente digo, es mejor estar negociando con los costos políticos que ha tenido para el gobierno que no tener negociación. La guerra siempre tiene más partidarios que la paz. Y lo que está por verse es que la guerrilla se acaba. Y eso sí tiene que ser el fin del proceso. Y eso sería una ganancia muy grande para este país. Que se acabara la guerrilla, que se acabaran las FARC, y ese es el propósito fundamental de este proceso. Lo más importante es que la base de eso estamos de acuerdo. Yo, por eso me meto a hacer la cucharada, estuve hace poco en Inglaterra, tuve la oportunidad de hablar con una persona que fue el que, digamos, fue casi que el autor del proceso de paz con Irlanda que estaba mencionando el doctor Fara. Y yo no aguanté las ganas de preguntarle, porque como todos queremos la paz, todos los que estamos acá, desde que nacimos estamos en guerra permanente. Yo le dije, dime exactamente, tú que sabes de eso, a nosotros cuánto nos falta, porque la pregunta de millones, ¿cuánto carajo falta para que esto se acabe? O no, eso es lo que todos queremos saber. Entonces él me dijo una cosa que me dejó pensando, y yo no sé qué puedo opinar de eso, porque él me dijo, nosotros tuvimos como 12 años de proceso de paz. Y él estuvo de ministro de Educación y de Trabajo, y luego fue su ministro del Interior, precisamente para ayudar en todo ese proceso y ayudar a las diferentes carteras avanzando en el proceso. Él decía, el problema de ustedes, del tiempo, es que ustedes están negociando como millonarios y nosotros estábamos negociando como. Porque definitivamente la comparación entre lo que era la guerrilla de Irlanda y la guerrilla colombiana, había una cosa que nos separa muchísimo, que es el dinero que están enviando. Porque nos tocó muy poquito, chiquitito, porque yo sé que estamos fuera del tiempo de lo que tú piensas. Ese es uno de los elementos que diferencia Colombia de otros países, y es el tema narcotráfico relacionado con el conflicto. Y el tema narcotráfico relacionado con el conflicto, pues es dinero y es también pegado al conflicto. Todo el proceso de desplazamiento en Colombia fue un proceso de la segunda mitad de los 90 y tuvo que ver con la competencia de control
y eso generó 5 millones de personas desplazadas. El desplazamiento no es, digamos, dentro de la guerra de guerrillas tradicional, el desplazamiento no es un fenómeno de nuestro corriente, porque ya no busca desplazar personas, pero por el control territorial de las zonas de oro, sí el desplazamiento y la competencia de paramilitares que generó un tremendo desplazamiento de campesinos colombianos. Entonces no es solamente la plata de la droga, sino la forma como ha transformado un narcotráfico la naturaleza de la guerrilla. La guerrilla está en las zonas donde hay oro. Y es donde es fuerte. Los jefes fuertes de la guerrilla que están en la base son los que han estado en las zonas donde hay oro. Y de ahí, digamos, se nutre toda la pirámide de poder de la guerrilla, básicamente del control de la presencia y de toda la actividad de control social también en las zonas de poder. Esta discusión entre COSAPO de estos días es una discusión que no tendría mucho sentido si no estuvieran las familias. También es un tema que tiene que ver con el proceso de guerra. Las FARC pretenden tener una vocería sobre los campesinos que cultivan coca, a sabiendas de que es un mal negocio para ellos y a sabiendas de que eso les genera, digamos, un problema legal. Entonces, es una muy buena pregunta. ¿Son muy ricos? Sí. ¿Tienen una fuente permanente de dinero? Sí. Pero eso lo que hace es que les ha transformado su estructura y hace más difícil un proceso de desmovilización y de paz y de relación con la sociedad en la cual esto valida el rol que tenemos hoy las universidades en educar para la paz. Porque, como decía acá, tenemos que decir una guerra, no sabemos lo que es un país en paz. La gente es de presencia como la suya, como buscamos para la paz. Pero ojalá, es la primera visita, ojalá la segunda sea para hablar cómo se hace la paz con conflicto de una alcaldía. Del rector de la Universidad Autónoma del Caribe, quiero saludar a Katia González y a todos los que están aquí presentes. Realmente es un honor estar aquí en esta universidad, conociendo el gran esfuerzo que ha hecho el rector y las presentes directivas y personal académico por poner esta universidad donde siempre ha debido estar. Quiero felicitarlos por la infraestructura que tienen y por meterse también en temas de interés nacional, como es este tema relacionado con la paz. En el tema de paz, es muy fácil hablar de coyunturas y de temas superficiales. Eso es lo que vemos todos los días en las noticias. Pero yo quisiera hacer como una especie de disección de cuáles son los elementos fundamentales que se han tenido en los procesos de paz en Colombia y cuáles han cambiado y cuáles se mantienen. Básicamente Colombia entra en la idea de hacer negociaciones de paz con grupos de guerrilla en el año 82, en el gobierno del presidente Belisario Betancourt. En esas elecciones del año 82, para las cuales muchos de ustedes no habían nacido, en esas elecciones se enfrentaron Belisario Betancourt, que era el candidato conservador, y Alfonso López Miguel, que era el candidato liberal. Los dos enarbolaron la bandera de la paz. Y eso fue un aspecto muy importante para el país, pues era realmente la primera vez que se hablaba a nivel de los dos partidos tradicionales del tema de paz. Ganó Betancourt la presidencia y Betancourt establece un mecanismo para hablar de paz, que es crear una comisión de personas de fuera del gobierno para establecer contacto con los grupos armados. O sea, eran personas no pertenecientes al gobierno, sino personas importantes en distintos cargos, empresarios
empresarios, comerciantes, políticos, involucró a el Partido Liberal, que es el partido de oposición a este escenario, ese mecanismo que se llamaba Comisión de Paz. Esta comisión no representaba al gobierno, sino era fundamentalmente una comisión que pretendía representar a la sociedad. Fue dirigida inicialmente por Otto Morales Benítez y después por John Agudelo Ríos. Esta comisión de paz logró unos avances muy importantes. Logró firmar con varios grupos guerrilleros unos acuerdos de tregua y de diálogo. Ahí empiezan las diferencias con el momento actual. Hoy la negociación la hace el gobierno directamente y no a través de terceros. Y los acuerdos de tregua y diálogo los firmaron con la FARC, con el EPN OLEC 5, con el L19 OLEC 5 y con ¿En qué consistían los acuerdos? Consistían en establecer un programa de conversaciones, pero paralelamente un acuerdo militar que consistía en un cese al fuego bilateral. Es decir, el ejército recibió órdenes del presidente de no hacer acciones ofensivas contra los grupos con los cuales se había acuerdo, y los grupos, teóricamente también, suspendieron las acciones ofensivas contra el Estado, el ejército y la sociedad. Ahí surgió el primer problema, que fue el problema que llevó, digamos, al traste este primer esfuerzo de negociación que hizo Belisario Hernández. El cese del fuego era imposible de verificar. Las FARC nunca suspendieron el secuestro, y la discusión en todo secuestro, y eran muchos en esa época, era si había sido las FARC o no había sido. Se crearon entonces unas comisiones también de particulares, que se llaman comisiones de verificación, que verificaban los hechos a posteriori, y nadie les daba credibilidad a estas comisiones. Esto fue generando un gran deterioro de los acuerdos en lo que es políticamente el centro de los acuerdos. Y lo único que se avanzó con las FARC fue en la creación del partido político que iría a participar en elecciones, que era la Unión Patriótica. Después, prácticamente, este partido fue diezmado por fuerzas paramilitares y militares y, digamos, fue una tragedia para el proceso de paz. Pero no avanzó en nada el proceso, pero se deterioró permanentemente, porque el cese del fuego bilateral es imposible de verificar. Y el ejército en los cuarteles y la guerrilla haciendo lo que quería. De hecho, las partes se duplicaron en los años de la tregua. Pasaron a tener el doble de frentes y el doble de hombres en los años de la tregua del presidente Blanco. El presidente Barco gana las elecciones del 86 y su planteamiento electoral era que él seguiría con los acuerdos que estuvieran vigentes el día de su posesión. O sea, no tenía compromiso distinto que seguir lo que estuviera vigente. El único acuerdo que estaba vigente era el acuerdo de tregua con la FARC. Con el M19 se había roto los acuerdos, y después de la ruptura de los acuerdos vino una tragedia que fue el asalto y la toma del Palacio de Justicia. Con el EPN se había roto también, y el EPN tenía unas divisiones internas y nunca se avanzó. Por lo tanto, Barco recoge lo esencial que tenía vigencia, y era el acuerdo con la FARC. Pero Barco cambia el modelo de negociación. Ya no disuelve las comisiones de particulares y asume el gobierno directamente la negociación por un funcionario nombrado para ese propósito. Ese funcionario inicialmente fue Carlos José Escobar, que era el consejero de paz, y después yo reemplacé a Carlos Sosa. Barco también le da impulso a un programa de desarrollo económico en las regiones de violencia, un programa que se llama Plan Nacional de Rehabilitación, un programa de desarrollo rural muy ambicioso, cubría
Y este programa, el Plan Nacional de Rehabilitación, funcionaba, digamos, dentro de todo el esquema de paz, independientemente de las negociaciones, pero era un programa de desarrollo para las zonas campesinas que tenían y tienen un retraso grande frente a las zonas urbanas del país. El Plan Nacional de Rehabilitación tiene una característica especial y es que era un plan participativo. Es decir, todas las decisiones y presupuestos del Plan Nacional de Rehabilitación eran llevadas a discusiones con la comunidad en cada municipio y las prioridades de inversión las definía la gente a través de sus organizaciones, de juntas de acción comunal, de asociaciones campesinas, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. El proceso de paz del presidente Vasco inicia con la FARC y se deteriora definitivamente. Se rompe el cese por todas partes y acaba sin acuerdos con las FARC. Y el presidente Vasco lanza una nueva política de paz que se llamó Iniciativa para la Paz a mediados de su gobierno. Esta política era distinta de la de las varios aspectos. La primera diferencia es que para el gobierno ofrecía negociación, pero para empezar a negociar exigía que hubiera un cese unilateral de la guerrilla, una suspensión de hostilidades y de secuestros durante un tiempo razonable. O sea, que hubiera una demostración de buena fe planteada en hecho. Un segundo elemento que tenía importante esta iniciativa para la paz es que decía que al principio qué iba a pasar. O sea, decía, la primera etapa consiste en esto, la segunda se concentra la guerrilla en determinados sitios, el ejército controla esos sitios, en la tercera se hace la negociación política con el Congreso, en la cuarta etapa se hace el proceso, digamos, de tratamiento judicial en el Congreso, y al final hay una entrega o dejación de las armas y los miembros de la guerrilla entran a la vida civil con un tratamiento judicial que se llamaba en ese momento indulto. Era tan minucioso el plan que mucha gente lo criticaba diciendo que era pues, un plan hecho por el gobierno idealista sobre el papel y que pues, eso iba a ser impráctico con el otro lado, pero tenía un propósito fundamental y era darle confianza a la sociedad de que venía. O sea, la sociedad sabía que solamente la paz se había de responder y que se iba a entrar a la vida civil, la gente de la guerrilla iba a ser perdonada por delitos políticos en el futuro. Y eso, digamos, dejaba con claridad a todos los actores de la sociedad colombiana hacia dónde se iba. Este plan fue rechazado por las FARC de una manera, digamos, muy violenta y por todos los grupos que estaban asociados en lo que se llamaba la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaban confederados en esta asociación. Pero muy rápidamente, con el M19 se logra establecer un canal de negociación y se empieza y se termina la negociación con el M19 dentro de estos parámetros que les he mencionado. Con no pocos dificultades y sobresaltos y complejidades que son propios de todos los procesos de paz. Pero tal vez lo más interesante es mirar el contexto jurídico, el contexto político y el contexto internacional, que son muy distintos a los que hoy existen. El contexto político era un país en el cual el 95% del Congreso lo detentaban los partidos liberal y conservador. El Partido Liberal era la mayoría que gobernaba y el Partido Conservador era la segunda fuerza más importante y era una oposición permanente al gobierno del presidente Vargas. O sea, en lo político, hoy hay un fraccionamiento político grande y en ese momento pues había, digamos, una clara concentración del poder político en los partidos tradicionales. En el tema jurídico estaba vigente la Constitución de 1886, que permitía al gobierno una figura
una figura muy fácil de utilizar y que la utilizaron todos los gobiernos, que era la declaratoria de estado de sitio que permitía al gobierno legislar sin ir al Congreso. El estado de sitio era la circunstancia permanente que se procuraba en todo el gobierno durante el frente, después del Frente Nacional y hasta la Constitución del 91. Lo tercero, la tercera diferencia era el contexto internacional. El mundo estaba viviendo dentro del contexto de la Guerra Fría. O sea, nadie creía que hubiera posibilidad de negociar con un grupo guerrillero o insurgente o marxista. Pues los bloques en el mundo estaban divididos entre quienes estaban con el capitalismo y quienes estaban con la Unión Soviética, y no había habido ningún caso en el mundo de negociación con un grupo guerrillero. Centroamérica estaba incendiada en El Salvador por una guerra, en Guatemala estaba también una gran tensión internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el proceso con el M-19 se inicia durante la vigencia de la Guerra Fría. Durante el proceso se cae el sistema comunista, se cayó la Unión Soviética, cambió el gobierno de la Unión Soviética, derrocaron a todos los gobernantes de Europa Oriental, y en Nicaragua, que estaba gobernada por Ortega y diferentes sandinistas, pierden las elecciones los sandinistas y ganan las elecciones de la oposición para los guerrilleros, y se hizo realidad es que no le entregaban las armas al gobierno, sino las entregaban a un tercero, y había la garantía de que las destruía y las sacaba de circulación. O sea, dejaban las armas, pero sin el acto simbólico de entregarle las armas al Estado, sino dejar las armas. Eso no tiene dificultad ninguna si está bien verificado o bien establecido, y eso es lo que hoy se está hablando, el tema de dejar las armas y no entregarlas. Pero la mayor dificultad está en las normas que ha adoptado el gobierno, que son restrictivas en el sentido de que mientras en el año 90, 91, 92 era el Congreso colombiano que definía qué delitos se perdonaban y en qué circunstancias, hoy hay unas restricciones a nivel de Corte Penal, de normas contra la desaparición forzada y de normas internacionales, todas muy positivas, muy importantes para el país, que hacen una diferencia sustancial. Entonces, hay temas sobre los cuales uno puede sacar conclusiones en la historia. Un cese bilateral ha sido un fracaso siempre. Los procesos de paz que han funcionado es o porque se ha negociado afuera del país, como es el caso, o porque en cierto momento la guerrilla se concentra en un lugar controlado, no en medio del país como en el Caguán, sino que el M-19 se concentró en un municipio del departamento de Cauca, y el ejército tenía control en la zona. El EPL tuvo 11 sitios de concentración en distintas partes del país. El EPL tenía un tamaño numérico bastante grande, y esto, digamos, es un método sobre el cual pues, hay suficiente experiencia de cómo se hace el proceso de concentración. El proceso de detención de armas también es un mecanismo bastante conocido, y lo que es muy importante es qué es lo que se negocia con la guerra. Eso ha sido desde 1982 hasta ahora motivo de una gran amplitud de discusión. La guerrilla quiere negociar siempre todo el Estado, quiere negociar el país. O sea, para la guerrilla la negociación es rehacer el país. Para el gobierno la negociación es terminar la guerra. Y esos son dos ámbitos distintos. Este proceso fue enmarcado de una manera muy precisa en que la negociación es para terminar la guerra, no para discutir todos los temas políticos, sociales y económicos del país, excepto el primer punto que ya se mencionaba, que es el de desarrollo rural. Los demás puntos son todos relacionados con propiamente el alzamiento armado
y los mecanismos para terminar el lanzamiento urbano. Esta negociación es una negociación restringida a las negociaciones para terminar la guerra y no para cambiar el país. ¿Por qué esta discusión? Porque quien tiene la legitimidad para cambiar el país, para cambiar las normas, es la sociedad entera a través de sus mecanismos democráticos. No es un grupo armado, no es un grupo armado que ha estado en la legalidad, sino la legitimidad de los cambios, la defensa es el pueblo colombiano y no los grupos armados. Por eso esta discusión es muy relevante en términos de cuál es el marco de discusión. Pues la Biblia siempre dice que la negociación es para cambiar las circunstancias económicas, sociales y políticas que han creado la guerra, y ellos se plantean como víctimas de la guerra y como víctimas del establecimiento. Entonces, esta negociación está acotada a los temas de negociación sobre la guerra. Y finalmente, digamos, este juego es imposible verificar. Las normas internacionales hoy hacen distinto la autonomía penal que tiene el Estado colombiano, pero finalmente todo acaba siendo el mismo propósito. Una negociación con un grupo guerrillero es para que se acabe el guerrillero. No es para que subsista, no es para que cambie de forma, sino para que se acabe como grupo armado y para que subsista como grupo político civil, organizado como habiendo letra y dentro de las normas y garantías que puede ofrecer la legislación colombiana. Esos serían los temas que yo les daría, señor rector, y muchas gracias.